Bueno, se lo contaba desde que arrancamos el noticiario. La Sala Superior del Tribunal Electoral negó el registro a México Libre de Margarita Zavala y Felipe Calderón. No podrá por ello estar en la boleta electoral del año que entra, y en cambio pues abrió la puerta a partidos vinculados con la Cuarta Transformación, redes sociales progresistas del yerno del Bester Gordillo y Fuerza Social por México del sindicalista Pedro Aces. Asimismo, pues ratificó el registro a Encuentro Solidario, que es el nuevo nombre del partido Encuentro Social. Tengo en la línea telefónica, le agradezco mucho que esté en el programa, a Margarita Zavala, ex candidata a la presidencia y fundadora de México Libre. ¿Cómo estás, Margarita? Pues bien, realmente decepcionada por el sentido de la resolución. Es una pena, pero también porque hay que verlo como un golpe a la democracia. No fue contra Margarita ni contra Felipe, sino más bien un golpe a la democracia y a las libertades de nuestro país. En todos los sentidos se viola principios elementales del derecho. Yo sí considero que ha sido una pena la actitud del Tribunal Electoral, que es consecuente, congruente, desgraciadamente, con la actitud que se tuvo la Corte y previamente con el INE. A mí, cuando pasó lo de la Corte, cuando ya hay una rendición de un poder frente al Poder Ejecutivo ¿Te y refieres a la decisión sobre la consulta? sobre la consulta, es la rendición de un poder judicial frente al Poder Ejecutivo, rendición que no tenía por qué darse, y al contrario, si hay autonomía en los poderes es para que en los momentos difíciles haya dignidad, digamos, se cuide a la autoridad, se cuide al poder, se cuide a la democracia, se cuide a la división de los poderes, y no lo hicieron. Y por supuesto, como consecuencia, pues el Tribunal Electoral actuó de manera penosa, porque no midió muy distinto. Tenemos casos, por decirlo, estoy a favor de los derechos, y por mí que hubiera partidos políticos con requisitos mucho menores, pero es increíble que los mismos que votaron por alguien que tenía el 20% de donadores, ahí sí, sin identificar, o el 25%, como fue el caso de RCP y de Fuerza Social por México, no le concede el registro a quien demostró al que solo tenía el 6%, que además en varias ocasiones demostramos que sí había identificación de los donadores y sí había hecho bajo una transferencia electrónica. Margarita, ¿se cargaron los dados en esta decisión? Por supuesto que se cargaron los dados. A pero ver, obviamente lo que hubo... quisiera que escucharas esto, porque acaba de hablar el presidente sobre el tema y me gustaría que lo escucháramos y reaccionaras, nos dijeras qué piensas al respecto, si eres tan amable. Esa es una decisión del INE. Yo lo único que quiero también dejar de manifiesto que nosotros nos mantuvimos al margen, que es parte también de los cambios. Antes los presidentes decidían a quién darle un registro, a quién no, a quién darle una candidatura, a quién no. Ya eso pasó a la historia, al basurero de la historia. Ya no se aplica. El presidente dice que se mantuvo al margen. ¿Tu opinión, Margarita? Bueno, en ese sentido yo creo no es cierto. La verdad es que todos los días fuimos atacados, además desde el poder, y desde luego que estuvieron hablando, presionando, lo decían los propios magistrados. La verdad es que nuestro pueblo no merece la cobardía en la que ayer vimos actuar a magistrados y magistradas. Sí hubo 3 valientes, yo lamento mucho de algunos en especial, pues la tibieza, la falta de dignidad, de valor a su palabra. Ahora sí que a estos autores de la ley, es una pena lo que sucedió, y por supuesto que intervinieron en más de una ocasión. Nos decían que estaba ahí desde la Consejería Jurídica, en más de una ocasión nos decían que tenían presiones absolutas directamente del Poder Ejecutivo a través de la Consejería, a través de otras llamadas y del propio y hasta la propia Corte. Yo no voy a probar eso, porque no tengo que probarlo. Me parece que es natural como está actuando este gobierno, que lincha al opositor,
que desaparece a la oposición, que no le gusta que le hablen en contra y para colmo tiene unos poderes que se están sometiendo gratuitamente. Y eso fue lo ¿Está que pasó ayer. capturado el Tribunal Electoral? Lo ha cooptado, pero además en esa cooptación hay desgraciadamente voluntad del propio tribunal. Mira, Pascal, el día de ayer era increíble como un mismo hecho era evaluado de distinta manera. Es increíble que además daban incluso razones. 2 horas tardaron en la exposición de nuestro fallo. 2 horas, lo que no tardaron en los otros. Pero eso sí, para defender a los otros sí tardaron mucho más. Daban razonamientos, decían que cómo era posible. Es increíble la cantidad de cosas que decían, que interpretaban la ley a favor de quien estaba de acuerdo con el gobierno y en contra de quienes habíamos manifestado una oposición. Espero que esto nos despierte a la sociedad para darnos cuenta el nivel de autoritarismo en el que estamos, en el nivel de cinismo y de la falta de dignidad de quienes por cualquier razón se rindieron frente al Poder Ejecutivo. No lo merece el país, no lo merece el pueblo de México. Y la verdad te voy a decir una cosa. Sí. Yo estoy muy orgullosa de muchas mujeres y muchos hombres que trabajaron en México Libre. Lo hicimos de buena fe, organizamos las asambleas. Ustedes nos vieron en las calles festejando, celebrando. Que haya sido en manos de estos la manera en cómo no nos dejaron participar es una vergüenza para el país. Margarita, tengo que hacer una pausa obligada. Quiero preguntarte un par de cosas más. ¿Podrías esperarme un momento, por favor? Sí, claro que sí. Gracias, regresamos con Margarita. Es con Margarita Zavala que me haya esperado en la línea. Margarita, ¿qué viene ahora? Porque pues la elección del año que entra es sumamente relevante por el número de cargos, por todo lo que está en juego. Todos aquellos que participaron en México Libre y no alcanzó, luego de que no alcanzó registro el partido, ¿dónde estarán en el proceso electoral? Bueno, desde luego vamos a hacer un esfuerzo y por supuesto estaremos en México Libre y lo que yo vi es unos ciudadanos, unas ciudadanas que no puede México perdérselos y que estamos decididos a mirar adelante y a dar por supuesto nuestra opinión, aun cuando disentir en México sea casi hasta peligroso. Pero de cualquier manera creo que es muy importante por lo que aprendimos, por lo que fueron trabajando, pues sea de todos modos una voz. Cuando pasa eso, cuando las autoridades se han rendido, cuando hay un punto de quiebre, es la sociedad la que tiene que trabajar mucho más. Y a eso estamos llamados. Espero el día de hoy tendremos una reunión con los coordinadores de todos los estados, con lo que era la Comisión Nacional Ejecutiva, y vamos a revisar los pasos a seguir. Desde luego, sabemos la injusticia con la que fuimos tratados, pero también es cierto que nosotros tenemos que seguir adelante porque esto ya está dicho. Por supuesto, exploraremos la parte internacional, porque es lamentable y eso se tiene que saber, pero lo más importante es lo que hagamos con respecto a nuestro país y en estos momentos recios, casi negros, que está viviendo México. Margarita, ¿una alianza con algún partido que tenga registro lo ves como un escenario posible? Muchos escenarios son posibles, pero será algo que iremos decidiendo y dependerá mucho de temas locales. Bueno, y pues tengo que preguntártelo por tu origen en el Partido Acción Nacional. ¿Ahí está cerrada la puerta o todavía habría algo que hacer? No, en realidad me parece que tengo que mirar a quienes estuvieron trabajando en México Libre y con ellos ir tomando decisiones, sobre todo para ellos, digamos, para estos ciudadanos y ciudadanas que trabajaron enormemente, fuertemente, apostándole al país, creyendo todavía en las instituciones, y con ellos estaremos tomando decisiones. La verdad es que yo trabajé para hacer un cauce y un camino y creí que esa era mi misión respecto de los otros y respecto de muchos jóvenes que espero que México nos los pierda. ¿Para ti sigue habiendo gente buena en el PAN? En todos lados, afortunadamente, en todos lados. Y por eso yo digo, hay una enorme esperanza por la valentía que fui encontrando en el camino haciendo México Libre. Y no
vamos a aceptar, encontraremos la manera de trabajar con nuestro país. Bueno, Margarita, estaremos pendientes entonces de lo que decidan los órganos de México Libre, las decisiones que tomen y pues estaremos en comunicación si tú nos lo permites. Sí, claro que sí, y México, por supuesto, está en el centro a pesar de los atropellos que ayer recibimos, pero que hablan peor de quien atropella. Gracias, Margarita Zavala. Hasta luego, gracias. Bueno, Margarita Zavala, ex candidata a la presidencia de la República y